Bueno, pues vamos a iniciar. Nos da mucho gusto concluir en esta noche. Bueno, mañana tenemos las últimas dos conferencias, pero todas estas conferencias han tenido el propósito de orientarlos a ustedes, de abrirles un poco más el entendimiento, la conciencia, el discernimiento de lo que está pasando en el mundo. Porque si el mundo sigue como sigue y nosotros vamos en un barco y nos damos cuenta de los vientos que vienen, los huracanes que van a comenzar a soplar con una fuerza imprevisible, pues tu barco se va a hundir, ¿verdad? Pero cuando ya sabemos que viene la tormenta, subimos las velas, preparamos el timón, preparamos la tripulación y yo en mi casa vamos a servir al Señor. Entonces es el tiempo de la preparación, de buscar a la familia, buscar a Dios con todo el corazón y darnos cuenta que necesitamos hoy más que nunca vivir en la palabra de Dios. Quiero comenzar en esta noche explicando en primer lugar qué fue lo que pasó en la guerra entre Rusia y Ucrania. Abran sus Biblias en el capítulo 38 del libro de Ezequiel. En el capítulo 38 y 39 de Ezequiel hay una profecía que se considera la más detallada de todas las profecías de la Biblia respecto a las guerras de los últimos tiempos. Esta profecía es acerca de una invasión. Síganme con muchísimo cuidado. Una invasión que se profetizó hace más de 2500 años, que vendría del norte de Israel, y la Biblia hace 2700 años nos revela las naciones que vendrían en el siglo XXI, que antes ni siquiera muchas de estas naciones existían, pero que las podemos localizar no por el nombre, sino por la ubicación geográfica en la que la Biblia las describe o las detalla o las delinea. Y esto es impresionante porque esta alianza de naciones que la Biblia profetizó son las naciones que han comenzado a conformarse en los últimos 5 años. En los últimos 5 años. Ahora, muy bien, esta profecía es la Tercera Guerra Mundial. ¿Cómo sabemos que es la profecía de la Tercera Guerra Mundial? Porque al acabar esta profecía en el capítulo 39 se revela, se describe, se detalla que es cuando Israel se convierte a Dios. Cuando reconoce Israel, Apocalipsis 1:7, reconocerán al que crucificaron y harán lamentación por él. Y sabemos que esto va a suceder en la segunda venida de Jesucristo. Israel no se va a convertir hasta la segunda venida de Jesucristo, que es donde termina esta guerra que se conoce también como el Armagedón en Apocalipsis capítulo 16, en Joel capítulo 3, en Zacarías capítulo 12 y Zacarías capítulo 14. No veo muchos apuntando, pero qué bueno que tienen buena memoria. Esto es importante porque ha habido una serie de comentarios, y ustedes lo saben muy bien, en los medios de comunicación, que nos aproximamos a la Tercera Guerra Mundial. Ahora que sucedió la guerra de Ucrania y viene la Tercera Guerra Mundial. Ahora que Israel entró en el conflicto con el grupo terrorista Hamas y que ahorita está en el Líbano y la Siria que está a punto de estallar, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y ya Putin amenazó que va a usar las bombas nucleares. Muy bien. Para que entremos en contexto, en esta profecía se menciona a un hombre llamado Gog. Gog es el nombre de un personaje, de un líder, de un comandante, de un zar, de un jefe, de un dictador, pero no describe un nombre propio, sino el título de un personaje
que es el líder de esta organización y de esta alianza, y que será ni más ni menos que el anticristo. ¿Cómo sabemos que Gog, el personaje que se menciona aquí como el líder de esta alianza, será el anticristo? Porque lo dice el versículo 17. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú, está hablando de Gog, aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había traer sobre de ellos? Hay otra versión y otra opinión u otra interpretación que se puso a Rusia colocándola como Gog. Sin embargo, esta profecía nos muestra claramente que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento han profetizado una invasión de Rusia contra Israel. Número 2, Rusia no perteneció a una de las naciones del antiguo Imperio Romano. Y número 3, sabemos claramente que Rusia y Estados Unidos van a desaparecer. Para no ir más lejos, hace algunas horas, Rusia acaba de sacar de Siria su base naval, que es la única base naval que tenía Rusia en Siria, en el Mediterráneo, como algo estratégico para poder defenderse de buques que pudieran por el Mediterráneo atacarla. Cuando los rebeldes ahorita que se encuentran en Siria, o el grupo islámico, ayudados por Turquía, han entrado ya a la ciudad de Homs, a la ciudad de Takar, y ahora están a punto de entrar a Damasco, tal vez hoy en la noche o mañana, y Rusia abandone Siria. Esto es inconcebible, porque todos los profetas dijeron, ¿verdad? Y todos los escatólogos y los maestros de la Biblia decían, ¿verdad?, que Rusia iba a atacar a Israel y que Rusia era Gog. Y claramente nos muestra la Biblia que no es así. O sea, mientras vamos acercándonos más y más y más a la culminación del plan cronológico de Dios, vamos a tener más luz. Dice la Biblia que el camino del justo es como la aurora, que ve en aumento mientras el día es perfecto. Y la revelación de la Biblia es progresiva. O sea, hace 20 años no se sabía lo que se sabía hace 10 años. Y menos hace 10 años se sabía lo que actualmente Dios, de acuerdo a los acontecimientos y las piezas del rompecabezas que podemos colocar dentro del mapa bíblico, no podíamos esperarnos que esto pudiera suceder. Hasta que hace 5 o 6 años comenzamos a ver que Rusia ataca a Ucrania y que Ucrania pertenece a lo que la Biblia llama aquí Magog. Gog en tierra de Magog. Muy bien. ¿Quiénes fueron los magogitas? Los magogitas proceden de los escitas y de los bárbaros. Y Magog es la zona geográfica que se encuentra al sur de Rusia, donde se encuentran las 15 repúblicas que se rebelaron o que se separaron con la caída de la Unión Soviética en 1991, cuando Mikhail Gorbachev pudo, junto al Papa Juan Pablo II, fue al Vaticano en 1900, cuando en el 89 cae el muro de Berlín, que separaba Berlín Oriental de Berlín Occidental, y comienza la Unión Soviética a desmoronarse ante el mundo, ante la fachada que proyectaron de que Rusia, poderosa por aquí, por allá, y se derrumba la ideología comunista. En 1991, Mikhail Gorbachev se enfrenta en el Vaticano, sabiendo que iba a tener una audiencia mucho mejor, y dice las siguientes palabras. Esto se encuentra también en su libro La Perestroika, que significa la reestructuración del sistema y de la ideología comunista. Y dice Mikhail Gorbachev, la Unión Soviética, por 2 razones. Número 1, porque sacamos a Dios de nuestra nación.
Y número dos, porque nos aislamos del mundo capitalista. Y hemos llegado a comprender que es imposible que una nación sobreviva sin otra nación. De ahí lo que viene, que se llama el globalismo, que ya es una vinculación de todas las naciones para formar un gobierno mundial, que ya es lo que se comienza a formar, como lo vamos a ver cuando las Naciones Unidas en 1945 por primera vez se unen para evitar una guerra nuclear. Ahora, muy bien, esta profecía que se menciona aquí a los magogitas, cuando Rusia invadió Ucrania, ¿qué fue lo que hizo que Putin tomara este paso? Porque lo satanizaron, Putin es un monstruo y está provocando la guerra, y era todo lo contrario, porque el culpable no fue Putin, el culpable fue el expresidente, bueno, todavía es presidente, Joe Biden. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se hace el Pacto de Varsovia en los 50 del siglo pasado, cuando se juntan las naciones para formar también la OTAN, la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, que ustedes saben, la OTAN es el ejército de Europa. Se juntaron para impedir que Rusia continuara aprovechándose de otras naciones, o que ya no continuara invadiendo más naciones de Europa. Entonces le pusieron una línea de demarcación a Rusia para que no siguiera avanzando. Y esto, en el Pacto de Varsovia se hace un tratado que dice lo siguiente: prometemos, dice la OTAN, el ejército de Europa, prometemos que no vamos a avanzar ya hacia el norte oriente de Europa para poder involucrar más naciones con la OTAN, principalmente Ucrania, porque Ucrania se encuentra un misil a 15 minutos de Moscú, es la nación vecina de Moscú, Ucrania, y Ucrania no pertenece a la OTAN. Todas las naciones que pertenecen al ejército de OTAN en Europa, si atacan España, o atacan Italia, o atacan Bulgaria o Rumania, tienen que entrar todas las naciones. Así lo determina el artículo 5 de la OTAN. Pero como Ucrania no pertenece a la OTAN, y cuando Rusia ve, o Putin ve, que comienzan a violar el Pacto de Varsovia, donde prometieron que no iban a avanzar a conquistar más terreno, y se van acercando a Ucrania bajo la orden del presidente de Estados Unidos, porque Europa siempre ha sido el pollito de Estados Unidos, porque Europa siempre ha visto a Rusia como su enemigo. La única razón por la cual se sometan a Rusia los europeos es porque Rusia provee el 65% del gas a Estados Unidos. Entonces imagínense, ahora vamos a verlo más adelante, que cuando comienzan a sancionarlo económicamente a Rusia por invadir Ucrania, simplemente Putin dijo: les voy a cerrar el gas, y van a ver el invierno que van a pasar. Entonces Rusia tiene el Nord Stream, que es un acueducto que llega a Alemania, y de Alemania surte a la Unión Europea del gas de Rusia. Vean cómo está la situación. Entonces Putin ve que están avanzando y rodea a Ucrania con 150,000 soldados. Así comenzó el conflicto. Dice: no, aquí no se van a acercar a Ucrania, ni van a violar el pacto que hicieron. Porque si el presidente Biden, en sus ambiciones de poner misiles nucleares apuntando a Rusia, jamás Rusia lo iba a permitir. ¿Se acuerdan ustedes que desde la guerra de la Segunda Guerra Mundial, el único tiempo en el que el mundo se encontró bajo una amenaza nuclear fue en la década de los 60, cuando Nikita Khrushchev, el ministro de Rusia, puso misiles rusos aunado con Fidel Castro apuntando a Estados Unidos? Y resulta que en esa época comenzaron a desarrollarse los satélites de comunicación intercontinental.
donde ahorita, ¿verdad? Vemos lo que está pasando ahorita en Alepo, en Italia, podemos ver en la televisión lo que está pasando, el tsunami o en California. Los satélites nos ayudan a poder ver un evento al mismo tiempo en el mundo. Entonces, cuando comienzan a avanzar los soldados de la OTAN hacia Ucrania, el presidente Biden dice: vamos a apuntarle a Rusia. En los 60s, cuando el presidente John Kennedy le avisaron: oye, acaban de llegar los rusos, dizque con barcos que traían cargamento, y ya los satélites acaban de confirmar que son misiles apuntándonos a nosotros. Entonces imagínense ustedes de Cuba apuntando a Estados Unidos con armas nucleares. El presidente John Kennedy reaccionó de una forma positiva y muy valiente y le mandó un ultimátum a Nikita Khrushchev, el ministro de Rusia: o sacas los misiles o entramos a una tercera guerra mundial, porque no vamos a permitir que nadie nos esté apuntando con misiles nucleares. Bueno, pues Nikita Khrushchev, gracias a Dios, que reaccionó, sacaron los misiles y se retiraron a Rusia. Se salvó el mundo de la Tercera Guerra Mundial en 1960-61. Desde entonces no había habido otra amenaza, pero el presidente Biden ahora le dice a Europa: vamos a poner misiles en Ucrania apuntando a Moscú. Entonces es lógico que Putin haya reaccionado y aquí no van a entrar, ¿verdad? Y cuando la OTAN comienza a mandar armamento a Ucrania y el presidente Biden comienza a enviar casi $1 billón al mes a Ucrania, dice que para armas y para aquí, para allá, cuando se descubrieron los laboratorios químicos que ahora hay en Ucrania, etcétera, etcétera, Putin se enoja mucho más y entonces entra a Ucrania. Bueno, finalmente Ucrania son rusos. Ucrania siempre ha pertenecido a Rusia o antes a la Unión Soviética, y el 40% de los ucranianos aceptan estar sometidos a Rusia. Pero el presidente Biden le dice al presidente Zelensky, que por cierto Zelensky es judío: no te salgas de Rusia, de Ucrania. Vamos a mantener y vamos a seguir manteniendo armas, porque lo que yo quiero, dice Biden, lo que yo quiero es provocar que nos contesten, que Rusia, y podamos armar una guerra, porque este año se le acababa el gobierno a los demócratas. Y en Estados Unidos, cuando hay guerra y un presidente va a salir, el presidente se queda en el poder. Todos los intereses políticos y económicos se manejan de una forma, de un subterfugio completamente oscuro, una agenda completamente malévola, maligna, satánica. Entonces esto ha crecido y crecido, pero el mundo no sabe lo siguiente: Rusia no tiene una naval, Rusia no tiene aviones, Rusia no tiene infantería. Es una nación pobre también económicamente. ¿Cuál es el poder de Rusia? ¿O cuál es la cuestión por la cual han respetado a Rusia, a Estados Unidos y la Europa? Porque a pesar de que no tiene el armamento que tiene Estados Unidos, ni las naves ni portaaviones que tiene Estados Unidos, ni la aviación que tiene Israel, ni la infantería que tiene Corea del Norte, le acaba de mandar Kim Jong de Corea del Norte más de 25,000 soldados, porque ya se les acabaron los soldados a Rusia en Ucrania. Entonces el poder de Rusia estriba en que Rusia es la nación más poderosa del mundo nuclearmente. Las armas nucleares que Rusia tiene no las tiene nadie. Tiene 2 submarinos, uno se llama Satán, donde es imperceptible y no se le puede rastrear, y los tiene estacionados en el Atlántico y en el Pacífico, apuntando a Estados Unidos, en aguas internacionales, donde nadie les puede prohibir que ahí se encuentren. Y Rusia
una sola bomba acaba con Ucrania. Pero Rusia se ve impedido porque como no tiene infantería ni tiene nada, la única forma que puede actuar es con armas nucleares. Y este es el peligro, que han encerrado a Putin como un león herido, y cuando encierras al león es cuando más peligroso se vuelve. Entonces, este mes y de aquí al 20 de enero, que el presidente Trump tome poder en Estados Unidos, vivimos el tiempo más peligroso desde 1960 en la historia del ser humano. Porque de aquí a enero puede Putin, presionado todavía por Estados Unidos, poder enviar nucleares. El presidente Trump, de una forma bastante inteligente, ahorita está en París, se acaba de reunir, se fue con Elon Musk a reunirse con el presidente Macron y está tratando de decirle a Putin: ¿sabes una cosa? Espérense para que yo llegue el 20 de enero como presidente, y cuando yo llegue se va a acabar la guerra entre Ucrania y entre Rusia. ¿Qué plan tiene Trump para decir que él puede acabar la guerra entre Rusia y Ucrania? Es lo más sencillo del mundo. Trump simplemente va a hacer lo siguiente: Zelensky, presidente, ríndete. Te hubieras rendido hace 2 o 3 años. Has derramado sangre de tu propio pueblo. Ustedes no pueden pelear contra Goliat, es un monstruo Rusia, y ustedes lo saben. Ríndete, número 1. Número 2, Estados Unidos dejará de mandar ayuda, tanto de la OTAN como económicamente, a Ucrania, y Ucrania no le va a quedar más que: Putin, vamos a hacer la mano, nos sometemos a Rusia, se acabó la guerra. Tan sencillo como eso. Pero ¿por qué no se haga esta solución? Porque Estados Unidos, la invasión, la intención y la ambición del presidente Biden de quedarse en el poder es muy grande. Son personas psicópatas, personas enfermas. Alguien me decía: bueno, es que yo no creo que Rusia, alguien sea tan loco como para mandar un misil a Estados Unidos, y que Estados Unidos mande un misil a Rusia y que se puedan los dos matar unos con los otros. ¿Sabes una cosa? No lo crees, pero en el mundo en que estamos en un mundo de locos. Y en el mundo que estamos, todo es posible. A la psicopatía que los dictadores y los dirigentes del mundo han llegado. Ahora vemos nosotros claramente en este capítulo 39 de Ezequiel que se profetiza de una forma detallada el tiempo en que va esta alianza de naciones a invadir Israel. Vean ustedes que se menciona en primer lugar en el versículo 5, Persia. ¿Quién es Persia en el mundo moderno? Muy bien, en 1935 Persia se cambió el nombre a Irán, a la República de Irán. En 1979 volvió a cambiar el nombre a la República Islámica de Irán, cuando Irán es apoderado, controlado religiosamente por los ayatolas. Hace poco acaba de morir el ayatola Khomeini, ya nombraron a su hijo el otro ayatola. Entonces Irán es una nación donde, de una forma paradójica, es la nación donde el cristianismo tiene su mayor crecimiento. Increíble. China e Irán son las dos naciones donde más grande está el crecimiento en el mundo entero. O sea, el 50% de los iraníes están en contra de su gobierno. Y ahora que comenzaron los israelitas a bombardear las plantas nucleares de Irán, el pueblo estaba feliz. Mueran, quítenlo. Ahorita en Siria están derribando las estatuas de Bashar al-Assad. El pueblo feliz de que hayan quitado a su dictador. Siempre son los pueblos, como dijimos ayer, los que sufren de manos de los dictadores, de locos, ¿verdad? Como el presidente de Estados Unidos y otros dictadores que tienen un sueño enfermizo de conquistar y de dominar y controlar el mundo algún día. Entonces Rusia, ¿verdad? Actualmente pues ya está replegándose, ya se salió de Siria, está debilitado. Irán ya se salió de Siria hace 2 días,
Irak y Siria está quedando en manos de un grupo que se llama el Islámico. Y si ustedes conocen la teología del Islam, ellos están esperando a un Mesías que se llama el Mahdi. Y el sueño de ISIS, el antiguo grupo islámico, ¿se acuerdan de los terroristas que ponían en la playa a todos y les cortaban, los vestían anaranjado a las víctimas y les rebanaban el cuello, la cabeza? Eran grupos que decapitaban a todos, porque el Islam es la única religión que decapita a sus víctimas. Entonces, este grupo islámico dicen que después de una guerra en el Medio Oriente va a surgir el Mahdi. Y cuando surja el Mahdi, para nosotros será la persona del anticristo, como también lo mencionamos en la conferencia de ayer. Entonces vemos qué increíble que Irán va a sobrevivir, ya se retiró de Siria, pero Irán va a volverse a unir con Siria en los próximos meses o años, que se vuelvan a reagrupar otra vez y que tomen el control los islámicos del Medio Oriente. Pero para que el Islam controle el Medio Oriente, ¿qué tiene que pasar? Rusia tiene que caer y Estados Unidos también. Porque mientras Rusia y Estados Unidos estén vigentes o estén pendientes de lo que pasa y de apoderarse del 65% de las reservas petroleras que hay en el Medio Oriente, porque es la ambición de Rusia y Estados Unidos, es una guerra por el petróleo, porque el que controla el Medio Oriente controla el mundo, porque es el petróleo, le llaman el oro negro. Y tanto Rusia como Estados Unidos saben que la manzana de la discordia está en apoderarse del petróleo. Pero ahorita el Islam no quiere que ni Rusia ni Estados Unidos controle el Medio Oriente. Entonces Rusia bíblicamente va a caer, Estados Unidos bíblicamente no aparece en las profecías bíblicas. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vean el escenario: Rusia cae próximamente, Estados Unidos cae próximamente, Europa se queda solita como el patito feo. Cuac, 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 cuac. ¿Y ahora qué hacemos? Estados Unidos era nuestro paraguas, Rusia ni tampoco, ya no podemos depender ya ni del gas. Entonces Europa va a gritar al Medio Oriente: ayuda, por favor, help, porque sin el gas y el petróleo Europa se hunde y el petróleo se encuentra en el Medio Oriente. Y la Biblia profetizó hace 2600 años que habría una confederación, que se unirían 5 naciones de Europa y 5 naciones del Medio Oriente. Daniel 2, 24, Daniel 7, 24 al 25, Daniel 8 del 8 al 15, Miqueas capítulo 5, el 2 al 3, y 5 naciones del Medio Oriente, y sí van a conformar una confederación del Mediterráneo que se va a llamar el G10. Cuando oigamos que se unen 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Mediterráneo, donde Europa pide ayuda al Medio Oriente, y se mezclen de una de esas 10 naciones, Daniel capítulo 7, surge el anticristo, que se le llama el cuerno pequeño, el nombre de pecado, el hijo de perdición o la bestia, como se le conoce en el Apocalipsis. Ahora, muy bien, veamos también aquí en el versículo 5 y 6 a las otras naciones que conformarán esta alianza. Es interesante que cuando Rusia invade Ucrania, Turquía, ojo con Turquía, porque Turquía figura en las profecías de los últimos tiempos como de los líderes del Islam. Y actualmente el presidente Erdogan lo ha repetido varias veces: yo quiero ser el líder del próximo califato y el próximo mufti, que es el inspirado o el líder, que no va a ser él, va a ser el Mahdi, que va a ser el anticristo. Pero lo interesante es esto: Turquía pertenece a la OTAN. Y hace algún tiempo, ¿se acuerdan que Inglaterra se salió de Europa? ¿Se acuerdan del Brexit? El famoso Brexit. Y cuando Inglaterra se sale de Europa, entonces pues la Unión Europea se queda sin los impuestos de Inglaterra.
y comienza a debilitarse los bancos, el Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional en Europa por la salida de Inglaterra. Y ahora en Europa, el único ejército que Europa tiene poderoso se encuentra en Turquía. Y cuando Putin invade Ucrania, Turquía dependía del trigo de Ucrania. Y cuando ve Erdogan, el presidente, que Ucrania ya comienza a ser invadida y ya las exportaciones ya no pueden salir ni las importaciones, le grita a Putin: Putin, aquí estoy, papi. Y le dice Putin: véngase mi nene, véngase para aquí, aquí yo me lo cuido. Siempre Putin estaba esperando que Turquía se le acerque a él, porque es uno de los líderes islámicos más poderosos. Y esta ocasión se acerca y se retratan hace 1 año y medio el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Corea del Norte, Kim Jong, el ayatollah Khomeini y Erdogan, los 4 alegres compadres, que son la alianza perfecta que profetizó la Biblia. Y entonces dice todos: oye, pero ¿cómo es posible si Erdogan pertenece a Turquía? ¿Cómo se va a unir a la alianza contra Israel? Cuando Europa está todavía apoyando a Israel junto con Estados Unidos. Pero ahora vamos a ver que Turquía, al llegar ahorita a Siria y al haber salido Rusia, acaba de ayer Erdogan de decirle a Putin: ayer, compadre, fue un matrimonio tóxico entre tú y yo. Me proveíste del grano que yo necesitaba, del petróleo pero ya no te necesito. Y entonces, ¿qué va a hacer? Turquía se va a salir de la OTAN y se queda como uno de los líderes del Medio Oriente. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Las respuestas que no encuentras en la televisión, en los politólogos, en los comentaristas, y esto y el otro, dice: ¿y ahora qué vamos a ver? ¿Y qué va a pasar en Siria? ¿Y qué va a pasar con Irán? ¿Y qué va a pasar con Rusia? Aquí está. Aquí está en el libro de los libros, en la palabra de Dios. Haríamos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, 2 de Pedro capítulo 1. Hasta que el lucero amanezca y la oscuridad desaparezca con la venida de Jesucristo. Pero tenemos aquí el mapa que nos muestra claramente que Dios está al control de tu vida, de tu matrimonio, de tu trabajo, de mi vida y de mi familia. Si nosotros le obedecemos y seguimos las pisadas de su Hijo Jesucristo, porque es el tiempo de seguir a Jesucristo como nunca jamás. Vayamos ahora rápidamente a Apocalipsis capítulo 17 y veamos la conformación final de este globalismo, porque una de las cosas más impresionantes de la Biblia, esto le funde los fusibles a cualquier ateo, a cualquier agnóstico, a cualquier escéptico. Yo recuerdo cuando había un astrónomo que murió a finales del siglo XX llamado Carlos Sagan, ateo. Y cuando murió Carlos Sagan, le preguntaron: oye, Carlos, ¿y por qué tú nunca creíste en Dios? ¿Saben lo que contestó Carlos Sagan antes de morir? Pobrecito. Es que nunca tuve evidencias suficientes de que Dios existía. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. En 1954, cuando se descubre la molécula del ADN por el doctor Crick y el doctor Watson, que es el ácido desoxirribonucleico, y se demuestra que hay en los billones de células del cuerpo humano hay información inteligente. Hay un código, un chip en cada célula del cuerpo humano. Y Dios escribió en cada una de tus células quién eres, tu tamaño, tu estatura, tu color de ojos. Toda la genética se encuentra en cada célula del ser humano. ¿Cómo pudo haber sido por un accidente? Porque ese argumento de los ateos, ¿cómo es cuando yo debato? Son mi plato favorito los ateos. Cuando debato con un ateo, ¿verdad? Le pregunto: ¿quién hizo el universo? El Big Bang. ¿Y qué es eso? Hubo una gran explosión. Número 2, ¿quién la produjo?
no chepo. O sea, la nada produce algo. Ahora, si yo continúo siguiendo esta línea elemental de lógica que tú me estás tratando científica, astronómicamente, pseudocientíficamente explicarme, quiero preguntarte, ¿la materia produce la conciencia? ¿La materia produce el pensamiento? ¿La materia piensa? ¿De dónde vino entonces la conciencia? Yo soy y pienso, soy un espíritu, tengo un cuerpo, entonces pienso y me doy cuenta que estoy en contacto con un universo que me rodea y que tiene que haber forzosamente, somos diferentes a los animales y que tiene que haber una adoración de un Dios, porque nunca he visto a los conejitos, alabaré, ni a los changos ni a los hipopótamos alabar a Dios. No es la conciencia de un ser supremo más que en el ser humano. Solamente a tu abuelita se parece a Chita, le dije. Entonces, en el capítulo 17 de Apocalipsis encontramos lo siguiente: la descripción del juicio del último sistema religioso que se va a formar con el anticristo. La Biblia profetizó hace 2000 años, damas y caballeros, señores ateos y maestros universitarios que nos escuchan y que nos acompañan. ¿Cómo es posible que este libro, la Biblia, haya profetizado hace 2000 años cómo iba a acabar y cuál iba a ser el último sistema de gobierno de las naciones antes de que terminara la población humana en este planeta? ¿Cómo es posible que el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, haya dicho en el capítulo 13 que vendría un sistema en los finales tiempos llamado el anticristo, que marcaría a los hombres con el 666 y que a través de esta marca controlaría la economía del mundo? Para que esta profecía hubiera podido cumplirse, número uno, se tenían que inventar los chips. Número dos, se tenían que inventar las computadoras. Número tres, se tenía que inventar algún sistema central o un banco central como el que está en Bélgica actualmente, con una computadora que se llama la Bestia, para que pudiera controlar el mundo entero, cosa que ahora es posible a través de la cibernética. Ahorita vengo yo de Estados Unidos hacia acá y en el aeropuerto ya no enseñan ni tu pasaporte. Por favor, ve a la cámara y te retratan el iris. ¿Quién les dio mi foto? Ahorita que cuando yo regrese a Estados Unidos el día de mañana, voy a llegar, ya no necesito el pasaporte, ya llego sin pasaporte a migración de Estados Unidos. ¿Qué hago? Me paro ante una máquina y le aprieto un botón y me toma la foto sin el pasaporte. Y cuando yo paso me dice el de inmigración: Armando, sí, ya sabe mi nombre y ya tiene registrado que estoy registrado en la cámara. Y me dice: pásale. Y así manejan a la gente ahora. ¿Cómo pudimos llegar a ese punto? Este sistema de tecnología nos demuestra que estamos en la primera generación donde un solo hombre puede gobernar el mundo tecnológicamente. Si esto no se hubiera inventado, era imposible que la Biblia se cumpliera. Es increíble. Vean, antes de ir a Apocalipsis 17, vean Apocalipsis 11. Otro ejemplo rápido y muy breve. Apocalipsis 11, versículo 7. Vean nada más esto, con qué detalles la Biblia se adelantó al futuro y a la historia humana. Dice Apocalipsis 11:7: cuando hayan acabado el testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ojo con el versículo 9. Y los de los pueblos, esto fue escrito hace 2000 años. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, ¿qué dice? Circula esta palabra en tu Biblia: verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. ¿Cómo es posible que la Biblia hace 2000 años haya profetizado
que llegaría un tiempo en la historia donde el mundo entero podría ver el mismo evento al mismo tiempo si no se hubieran inventado en los 70s del siglo pasado los satélites de comunicación internacional. ¿Cómo te quedó el ojo, amigo ateo? Esto no lo vas a encontrar ni con Nostradamus, ni con tus chamanes, ni con tus brujos, ni con Walter Mercado tampoco. Dice Carlos Sagan, no encontré evidencias porque no quisiste encontrarlas. No hay más ciego que el que no quiere ver la luz. Hay personas que tú les enseñas la luz y te dicen, esto es blanco, no es negro. Este es hombre, no es hombre, es mujer. Esta es mujer, no es cierto, es hombre. ¿Y yo qué soy? No sé. Y ahora en Estados Unidos, ¿saben lo que está sucediendo? Y en Canadá, soy un perro. Y ahora comienzan a caminar como perros y les amarran una correa y pasan el tráfico y dicen soy perro, y cuando tú llegas a registrarte en algún lugar, te tienes que registrar como perro, porque no puedes contradecir a la persona que ese es el sentimiento que él tiene de que es perro y que no es humano. Es una locura el mundo en que estamos ahorita. Increíble. Lo estamos viviendo, damas y caballeros, santos de Dios. Y en Apocalipsis 17, para terminar, vemos nosotros la profecía de este sistema religioso, donde se percibe, versículo, vamos a leerlo rápido. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, habló conmigo diciéndome, ven, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, con 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, preciosa, perlas, tenía un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente escrito un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. No es posible que la Biblia use el adjetivo de ramera a un grupo religioso, llámese secta o como le queramos llamar, si ese grupo, aún al Islam no se le puede llamar así, ¿verdad? Ni tampoco al budismo. Entonces aquí estamos viendo que hay un grupo religioso que Dios le llama, tú has apostatado, porque en el Antiguo Testamento Dios le llamó a Israel que había fornicado con Siria y con los demás imperios, porque cuando la fornicación se usa en el sentido espiritual es cuando Israel se vende a las naciones, y en el sentido físico es cuando una mujer, ¿verdad?, por tener dinero, su cuerpo lo ofrece en $500, no sé, pero la palabra prostitución significa el sexo que se vende, o el amor que se vende por conveniencia. Cuando la secretaria le dice el jefe de su oficina, te invito a Acapulco, y le ves que tienes el anillo de casado, y ahí va la burra muchacha y se va con el jefe sabiendo que está casado. ¿Por qué? Porque le va a ofrecer un mejor salario y va a tener, ¿qué está haciendo esa muchacha? Se está vendiendo. ¿Por qué? Para que le den un mejor trabajo, una mejor posición. Por ustedes que son solteras, cuando ven un hombre así, acuérdense que cuando tenemos este anillo, esto significa que ya no salimos del mercado, que ya no estamos a la venta, que de las millones de mujeres que hay, ahora con la única que tengo que quedarme es con mi esposa hasta que la muerte nos separe. Y es lo que Dios está buscando, y es lo que se llama el adulterio físicamente. Entonces aquí se retrata a una organización donde se ha prostituido con los reyes de la tierra. ¿Cuál es la única religión en toda la historia, en el mundo, que durante 18 siglos controló los reyes de Europa? Número 1, ¿quién es la única organización que tiene un lugar político en las Naciones Unidas? No son los hindúes, no son el Islam, no son los budistas, es Roma.
Y lo dice el versículo 18, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Quién reinaba en el tiempo que Juan escribió el Apocalipsis? Roma. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de qué forma el Vaticano se vende completamente y comienza a predicar, ¿qué cosa? Que Roma salva, no Cristo. Que son los santos los intercesores y no Jesucristo. Que María es la madre de Dios. ¿Cómo puede ser la madre de Dios? Entonces es diosa, es la madre de Jesucristo hombre, pero no puede ser la madre de Dios, porque si la madre de Dios sería eterna, y el único que es eterno es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así comenzamos a descubrir tantas cosas. Yo me acuerdo cuando yo quería ser cura, cuando descubro todas estas cosas me decepciono de la religión, pero no de Jesús, porque nadie me enseñó de Jesús. Yo creí que era una falsedad. Dije, ¿cómo es posible que mi padre nos haya enseñado una religión que se contradice y que está contra la Biblia? Y fui con un arzobispo y le pregunté cuando tenía 16 años: oiga, señor arzobispo, dígame usted sinceramente, porque a mi padre les encantaba invitar a religiosos a nuestra casa y comíamos con ellos. Era muy religioso mi papá, traía el cordón de San Francisco aquí amarrado y tenía sus veladoras y teníamos todos los ritos y las ceremonias de esta religión. Y el arzobispo le pregunté: ¿a quién le hago caso? Dígame usted, enfrente de mis padres, ¿a la Biblia o lo que dice la Biblia o lo que dicen ustedes? Me dijo: hazle caso a la Biblia. Y en ese momento me di cuenta que le dije a Dios: voy a buscar a Jesús y no una religión. Y cuando encontré a Jesús, descubrí que Jesús no es una religión, es una relación personal, viva, dinámica, orgánica, con alguien que vive y que resucitó de los muertos. ¿Qué quiero decir? Tú puedes ser católico e irte al infierno. Puedes ser católico e irte al infierno. Puedes ser evangélico e irte al infierno. Puedes ser mormón e irte al infierno. No es la religión la que nos salva, es la sangre de Jesucristo. Cuando comprendemos esto, comprendemos que es el cristianismo. El cristianismo no es una religión. Una religión es el comunismo. Una religión es el budismo. ¿Cómo? El budismo es ateo y está considerado entre las religiones. ¿Se dan cuenta la ignorancia que hay? Llegan a preguntarme: oiga usted, ¿qué religión tiene? Ninguna. ¿Cómo no? Yo no tengo ninguna religión, soy cristiano. ¿Y qué es una religión? No, el cristianismo no es una religión, es una relación personal, diaria con Jesucristo que vive. Le dije: no, ¿usted me puede definir el término religión? Muy bien, la palabra re significa en el latín volver a ligar. Y ligar, o sea, una persona religiosa es una persona que está tratando de regresar otra vez o ligarse con la fuente de energía que es Dios a través de obras, de religión, de ceremonias, de ritos, de bautismos, de comuniones, hincándose por las rodillas, adorando a los santos, etcétera, etcétera. Cuando la Biblia nos dice: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El día que conozcas la verdad te hará libre. Juan 8, 31 y 32. Cuando venimos a la Biblia se nos caen las vendas y nos damos cuenta que tantas mentiras el mundo nos ha dicho. Pues se van a unir al final, ¿verdad? La iglesia romana, se va a unir también el cristianismo apóstata, se van a unir con los mormones, se van a unir con los brujos, se van a unir con los maometanos, con los budistas. La unión de todas las religiones se llama el ecumenismo, que inició el Papa Juan Pablo II en la ciudad de Isis en los 90s, cuando invocó a todos los líderes religiosos, incluyendo a los brujos y a los chamanes, diciéndoles: todos nosotros adoramos el mismo Dios. ¿Cómo es posible? Los hindúes tienen 300,000 dioses, por el amor de Dios. Los budistas no creen en Dios, es una religión atea. El Islam dice Alá, ¿verdad? El que no siga el Islam lo matamos. Entonces, ¿cómo puedo decir que estamos iguales cuando Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Qué radicalismo y qué forma tan preciosa de Jesús de poder hacer una exclusividad de que sin Él el mundo está perdido. Pero el mundo, ¿verdad?, quiere que todas las religiones salvan. Como dijo una vez una persona: sigan todos una religión que aquí todos nos vamos a salvar. Y la pregunta que yo te hago es la siguiente: si las religiones salvan,
¿Cuál fue el propósito del sacrificio del Hijo de Dios en una cruz? Dios hubiera dicho: mijitos, pórtense bien, cada quien siga su religión y nos vemos en el cielo. Hagan buenas obras y hagan el bien y nos vemos en el cielo. Y cuando Jesucristo en Getsemaní cae de rodillas con la sangre que se le sale por las capilaridades de la piel, le dice: Padre, si es posible, si hay otra manera en la que el mundo pueda ser salvado, por favor hazlo, porque tú y yo vamos a ser separados en la cruz. Y el Padre le dijo: Hijo, no hay ninguna otra manera, tú tienes que morir y tienes que pagar por los pecados de la humanidad. Y si nosotros no creemos esto, hacemos a Dios mentiroso, y Cristo es una blasfemia para las personas que creen que las religiones son las que nos salvan. Qué palabra tan dura es esta de oír, pero se las tengo que decir, porque es el camino, la verdad y la vida. Y tú puedes en esta noche venir a la cruz, no a una religión, venir a la cruz y arrepentirte de tu vida y comenzar. Gracias a Dios que dentro del mismo catolicismo ya se lee la Biblia, hay muchos católicos que están siendo salvados, gracias a Dios. Gracias a Dios que la Madre Teresa, cuando llegó a Nueva York, le dijeron: oiga, Madre Teresa, pero ¿cómo es posible que usted viva allá en Calcuta con los leprositos? ¿Por qué no hace un seminario aquí grandísimo en Nueva York con aire acondicionado? Y la Madre Teresa, la chaparrita que como era, le contesta a los periodistas y les dice: porque he descubierto que no es en el medio ambiente ni en el lujo donde yo puedo ser feliz. Yo soy feliz con mis leprosos porque Dios está conmigo y me regreso a la India. Entonces no es el medio ambiente el que te hace feliz, es tu relación con Jesucristo. Y tenemos grandes ejemplos de grandes católicos que han encontrado a Jesucristo, que se han dado cuenta que no es una religión, sino tienes una relación diaria, viva, orgánica, con alguien que vive en las mañanas a través de la Biblia. Eres una persona religiosa, pero no eres cristiano. Cristiano es la persona que recibe al Espíritu Santo. La palabra cristiano, Cristo significa ungido, anos en el griego es pequeño. ¿Quién es un cristiano? Es una persona que tiene la unción del Espíritu Santo. No el que va a una iglesia, no es el que es católico, no es el que es evangélico, no es el que viene a esta iglesia, porque esto no es la iglesia somos nosotros. Donde 2 o 3 se junten, ahí estamos. Ya no, esto no es un templo, esto es un edificio, y Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, cuando tú entiendes esto, entiendes la Biblia, entiendes el camino y estás preparado para encontrarte con tu Dios. Y Él viene más rápido de lo que nos imaginamos. Y en esta noche Dios te dice que te ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue despreciado y desechado por los hombres, experimentado en quebranto, y Él sufrió nuestras enfermedades, nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios y abatido, mas Él llevó tus pecados y llevó mis pecados cuando abrió sus brazos en una cruz, con su rostro ensangrentado, con sus manos sangrando. En ese momento le dijo: Padre Santo, ¿por qué me has abandonado? Y la respuesta del cielo fue: porque en ese momento tú estás llevando el pecado de la humanidad. Yo soy un Dios santo. Y en ese momento algo misterioso pasó. A las 3 de la tarde se hizo la oscuridad. El Padre se separa de su Hijo. Jamás en la historia ha sucedido eso. El Padre se separa de su Hijo porque el Padre no puede ver el pecado. Y el momento en que Jesucristo lleve el pecado, solamente le grita al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento Jesucristo lleva tus pecados, tus adulterios, tus mentiras, tus fraudes, tu hipocresía, mi hipocresía, mis mentiras en su cuerpo en la cruz. Y ahora Dios te dice: ¿sabes una cosa? No importa lo que has hecho. Oiga, pero yo he abortado 8 personas, he matado a 30 personas. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Este es el mensaje de la cruz.
Y esto se llama gracia. Ay, sí, qué fácil, ¿verdad? Ve, sí, el ladrón junto a la cruz, asesino, borracho, parrandero y jugador. Y ahí en la cruz Cristo le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y los fariseos, como los religiosos: ay, sí, ¿no? Y yo que me voy de rodillas, y yo que me golpeo todos los días el pecho, ¿a poco ese es tan fácil y ese fue al cielo? Así es, se llama gracia. Y esa palabra no se encuentra en ninguna religión. Y es la palabra que aprendemos en el cristianismo. No es por nuestras obras la salvación, para que no nos jactemos, para que no nos enorgullezcamos. Tú no vas a llegar al cielo y le vas a decir, te va a decir Pedro: ¿por qué te dejo entrar, doña Carmelita? Porque hice 2 asilos, porque hice 3 orfanatorios. Regrésese al infierno. ¿Pero por qué? Porque cuando tú le digas a Pedro: porque creí en Jesucristo y su sangre me limpió, pásale. No es por obras que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en la cruz entre nosotros. Todas las religiones predican: haz algo. El cristianismo nos dice: Dios ya lo hizo en una cruz. Es la respuesta a la profundidad y necesidad más grande del ser humano. ¿No quisieras tú en esta noche entregarle tu vida a Jesucristo y asegurarte que si esta noche tú te mueres, un accidente, un ataque al corazón, una embolia, ¿quién puede tener la seguridad de vivir mañana? Nadie. Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Esta noche Dios te ha hablado. Quiere que tú te acerques a Él, que te arrepientas de tu vida y que comiences a caminar desde esta noche a llegar a tu casa con la persona de Jesucristo en tu corazón. Incline su cabeza. Y las personas que en esta noche quieran hacer esta oración, simplemente dile estas palabras de lo profundo de tu alma: Señor mío y Dios mío, creo que en esa cruz tu santo Hijo Jesucristo pagó al derramar su sangre preciosa por mis pecados. Creo que a los 3 días lo levantaste entre los muertos. Te pido que me perdones mi vida. Me arrepiento del camino en el cual me encuentro. Quiero regresarme a ti, a la cruz, donde tu Hijo abrió los brazos para decirnos: los amo y te quiero perdonar. No importa lo que hayas hecho en tu vida pasada, en la sangre de mi Hijo, dice Dios, hay perdón en tu vida. Y como creo, Jesús, que tú vives, te pido en este instante, lo más precioso de mi vida que me has dado, que entres a mi corazón. Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te abrazo, Jesús, y te doy gracias por la vida eterna que me das inmerecidamente. Siendo yo pecador, pecadora, ahora me consideras santo y santa delante de tu presencia. Te pido ahora por la salvación de mi familia. Hazme un instrumento para llevar este mensaje de tu amor en esa cruz al mundo, comenzando con mis hijos, mis padres que viven en las tinieblas totales, muchos en sus religiones engañados por no conocer la verdad en las Sagradas Escrituras. Y la corta vida que tú me des, la quiero vivir para ti, para compartir este mensaje glorioso, que tú nos amas y que hay perdón en la cruz de Cristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Estas palabras son fieles y son verdaderas. Son las palabras de Dios. Y todos ustedes en esta noche que han hecho esta oración por primera vez, quiero decirles algo: las iglesias, tanto católicas como evangélicas o protestantes o como les llamen, están llenas de personas no arrepentidas. Las iglesias están llenas de personas que, porque creen que por ir el domingo a una iglesia tiene la salvación,
a la luz de la Biblia, estás muy equivocado. Y qué sorpresa te daría si te murieras y abrieras los ojos y descubrieras que viviste engañado durante tu vida. Y que en esta noche Dios te quiso abrir los ojos y que quisiste salir por esa puerta, como entraste en la oscuridad de tu vida, porque le dijiste a Cristo: no creo, te rechazo, déjame seguir viviendo mi vida como a mí me da la gana. Y esta es la condenación, que los hombres escogieron las tinieblas en lugar de la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que viene a la luz, sus obras son manifestadas, que son hechas en las tinieblas. Y el mundo odia la verdad. El mundo odia la luz. Por eso crucificaron a Cristo. No pudieron soportar la verdad, ni la luz que Él nos traía con su vida.